Vamos a leer la Biblia en Hechos 26, 16. Hechos 26, 16. Y el tema yo lo he anunciado, se llama Párate firme. ¿Qué va a hablar el pastor, verdad? ¿Qué es lo que el pastor nos va a decir? ¿Qué quiere comunicarnos? Y de eso se trata precisamente al estar en la iglesia. Tenemos que estar actualizados con no solamente lo que Dios tiene para nosotros, sino también ser realmente coherentes con las situaciones que se están dando en el mundo. No podemos cerrar nuestros oídos ni tampoco nuestros ojos. Tenemos que ser conscientes que nosotros podemos ser parte de la solución y no del problema. Algunas personas tienen miedo y eso se llama cobardía, pero tenemos que tomar en consideración, hermanos, que somos parte de una sociedad en donde hay libertades y por eso estamos reunidos ahora y tenemos libertad de culto, pero también tenemos que reconocer que hay muchas cosas que no van de acuerdo a las condiciones que podríamos tener en las decisiones de nuestros gobernantes. Pero nuestra primera obligación es orar por ellos. Esa es nuestra primera obligación, orar por ellos. Y quiero precisamente al leer esta porción ir hacia adelante en el tema, párate firme. Vamos a leer primero Hechos 26, 16, que dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto, para constituirte en ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas en que apareceré a ti. Amén. Palabras del Señor al apóstol Pablo, que por donde quiera que iba testificaba. Eso es lo que hizo de Pablo, un sedicioso, porque lo era, religioso, celoso de la ley, pero a la vez controversial, porque estaba de acuerdo con la muerte de Esteban. Eso lo dice la Biblia, yo no lo estoy inventando. Y perseguía a los cristianos. Tenía autoridad y abusaba de eso. Pero se convirtió y cambió. Y es el apóstol Pablo el que después apeló a César con todas las determinaciones de los derechos que le concedía la ciudadanía romana. Llegó precisamente hasta Roma y existe todavía el lugar y es turístico donde él permaneció preso. Pero la Biblia dice en el último capítulo y en los últimos versículos del libro de los Hechos que estaba custodiado por guardias. Es decir, confinado en una casa, pero encarcelado. Sin embargo, no se le impidió hablar y enseñaba a todos los que llegaban a él para aprender del evangelio que Dios le había revelado. ¿Estoy claro en eso, hermanos? Ahora, ¿por qué el tema párate firme? Porque vemos desde el inicio de la historia de un pueblo llamado Israel, que cayó muchas veces en esclavitud, en dominio de otros líderes, de otros gobernantes, de otros países, y obviamente fueron años, oiga bien, años de dominio, de esclavitud. Tal es el caso de Israel en Egipto. Después de que murió José, vino otro gobernante que impuso
cargas tan duras sobre el pueblo de Israel que estuvieron cautivos más de 400 años. Pero es aquí donde va, hermanos, lo que realmente les quiero compartir, porque en el libro de los Hechos nosotros encontramos que Moisés fue llevado a Egipto después de pasar 40 años en el desierto para liberar a un pueblo cautivo. Párate firme en la libertad que Dios te ha dado. Párate firme para establecer la libertad que también mereces. Párate firme para pelear por la libertad que también vas a desear para las generaciones que vienen. Porque si no, otra vez caeríamos en el terreno donde Israel cayó muchas veces. Dice la Biblia en Éxodo 14:13, Moisés respondió al pueblo y les dijo: no temáis, estad firmes. Eso quiere decir: párate, levántate, permanece en pie. Y luego dice Moisés al pueblo: y veréis la liberación que Jehová hará a vuestro favor. A los egipcios que ahora veis, nunca más los volveréis a ver. Gloria a Dios. ¿Contra quién peleó Moisés? Sino con el gobierno de Egipto. Él llegó para hacer una liberación de su gente, de su pueblo. Hermanos, yo no estoy siendo sedicioso, estoy hablando de la historia. ¿Acaso no tengo el derecho de decir esta historia a la iglesia? Que Faraón dominaba y precisamente lo hacía abusivamente sobre todo el pueblo de Israel. Más de 400 años significa que ahí estuvieron los tatarabuelos, los abuelos, los papás, los hijos, cuarta generación y hasta posiblemente una quinta y sexta generación bajo esclavitud. Viene Moisés y él trae un mensaje de liberación. Por eso le dice al pueblo de Israel: párense firme, porque esta vez Moisés llegaba con el respaldo de Dios. Y precisamente por eso este mensaje. Y en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 1, igual el apóstol Pablo se levantó para decir: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no os pongáis otra vez bajo el yugo de la esclavitud. Amén. En otras palabras, hermanos, el evangelio es precisamente evangelio revolucionario. Fíjese que Jesús, nosotros no nos gusta pensar en división, ¿verdad? Pero Jesús habló de división. Yo no he venido a traer paz, dijo Jesús, refiriéndose a la sociedad de su tiempo. Yo he venido a poner en contra a padres contra hijos, a hijos contra padres. Por esa razón, cuando llegaron a decirle: tus hermanos y tus hermanas te buscan, y él dijo: ¿quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Sino todo aquel que hace la voluntad de Dios. Ahora, yo quiero decirle, Jesús fue valiente para confrontar esas condiciones en donde el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de los romanos. Por esa razón vino para predicar, ¿qué dice la Biblia? Buenas nuevas a los cautivos, a traer libertad a los que estaban bajo el dominio de opresión. Y hermanos amados, yo no lo estoy diciendo porque quiero encender fuego, pero quiero que seamos conscientes de algo. Esta no es solamente mi voz.
es la voz de muchos cristianos, líderes, que se están levantando en este tiempo para decir: nosotros tenemos una misión, y nuestra misión no es política, nuestra misión no es de determinado partido, nuestra misión es predicar el evangelio de liberación. Y hermanos amados, cuando nosotros estamos conscientes de que Cristo nos hizo libres, queremos también que esa libertad se extienda a los nuestros y se extienda en nuestras actividades, que tengamos libertad para ir a la iglesia, que tengamos libertad para predicar en las calles, para orar por los enfermos en el trabajo. Amén. Que tengamos libertad para que nosotros podamos usar la radio, la televisión, ahora los medios sociales. Imagínense que se nos impida todo esto con el tiempo. Imagínense que nosotros tengamos que no poner resistencia a algunas cosas en las cuales también tenemos derecho. Hermanos, tenemos que orar por este país. Yo estoy consciente de que también tenemos que orar por nuestros gobernantes. La Biblia lo manda. Pero tenemos que estar conscientes de que disfrutamos una libertad que en otros lugares no se da. Y esta libertad tenemos que aprovecharla y tenemos también que defenderla a toda costa. Yo estaba leyendo de Watchman Nee. ¿Sabía usted que ese hombre lo metieron a la cárcel y ahí murió? Porque tenía precisamente el mensaje del evangelio de liberación, pero no les gustó y por eso lo encarcelaron. ¿Cuántos en el pasado? Watchman Nee es un ejemplo nada más, pero lo mismo fue Bunyan, lo mismo fue otros de los que nos antecedieron. ¿Cuántos de ellos no confrontaron la injusticia, hermanos, la opresión, para adquirir libertad? ¿Acaso no fue el caso de Martín Lutero? ¿Acaso no fue el caso de otros hombres de Dios ya en diferentes épocas? Por lo tanto, yo quiero decirles: párate firme en la libertad que Dios te ha dado. Defiende tu fe, defiende tus creencias, porque nosotros tenemos precisamente este mensaje escrito en la Biblia. No fue solo Moisés. La Biblia nos habla. Jeremías. ¿Sabe que a Jeremías lo encarcelaban porque él decía la verdad? ¿Cómo murió Juan el Bautista después? El último de los profetas. ¿Acaso no murió encarcelado y todavía le mandaron a quitar la cabeza por decir la verdad? ¿Quiénes han estado en oposición? Sino los que tienen autoridad. Ahora, yo quiero que usted note, por favor, yo sé que no peleamos contra carne y sangre, pero quienes inducen las fuerzas en contra de la iglesia, sino los espíritus, sino los demonios. Por esa razón es que la iglesia, en alguna parte, o una parte de ella, diríamos, no se ha mantenido hasta el día de hoy, porque le ha faltado firmeza. Y por esa razón han dominado esas fuerzas del mal en contra de ciertos sectores cristianos. Y pareciera, hermanos, que estuviéramos perdiendo la batalla. Pero ¿sabe qué?
Al final el Señor tiene para aquellos que son fuertes, valientes, aguerridos, para aquellos que se disponen a hablar la verdad, Dios tiene una recompensa. Amén. Yo quiero que usted oiga lo que estoy diciendo. Yo no los estoy provocando a nada. Porque dije precisamente que nuestra primera obligación es orar. Orar. Pedir al Señor por esas autoridades que sepan guiar a la sociedad. Pero es triste a veces oír cómo mientras estas cosas están pasando, hay otras leyes que están trabajando debajo para estar en oposición. ¿Se da cuenta? Y muchas veces, hermanos, solamente son cortinas de humo para que nosotros callemos, para que nosotros no nos demos cuenta. Pero me estoy precisamente dando cuenta en estos días que necesitamos estar en esta lucha y en esta batalla espiritual de pie, firmes. Porque la obra de Dios necesita que estemos de pie y firmes. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro arduo trabajo en el Señor no es en vano. Hay muchos que se oponen, pero porque no se unen con los cristianos a orar. ¿Sabe que hay una iglesia detrás de la cortina de hierro, en la misma China, que no tienen las libertades que tenemos en América? Y sabe que ellos, sin embargo, están orando más que nosotros. A pesar de que son perseguidos, a pesar de que son ignorados y a pesar de que están prácticamente bajo opresión. Pero es una iglesia que se mantiene y es precisamente de las que comenzó Watchman Nee. Ellos sí tienen necesidad de estar escondidos y en las casas y a veces en los sótanos, porque no tienen libertad. Pero, hermanos amados, aquí como hay mucha libertad, ¿verdad? El otro domingo voy. Hay oración, voy a orar a través de las redes sociales. No es lo mismo. No es lo mismo. Tenemos que unirnos como cristianos física y presencialmente hablando para clamar al Señor. Y eso lo vamos a hacer terminando este mensaje. Pero por eso le estoy invitando. La firmeza es en todos los niveles. Párate firme en la libertad, pero también párate firme para sostener la obra. Porque no hay obra si no estamos unidos. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo? Poner división. La división del diablo sí es precisamente para destruir. Pero cuando en el evangelio nosotros estamos seguros de nuestra identidad, otros van a estar en contra, pero vamos a saber exactamente qué es lo que tenemos que hacer y cuál es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. ¿Acaso no tenemos que defender nuestra fe? Párate firme en la fe. Dice el apóstol Pablo también en 1 Corintios 16:13. Vigilad, estad firmes en la fe, sed valientes y esforzados. ¿Cómo le dijo el Señor a Josué? ¿Acaso no le dijo que sea valiente?
¿Quién necesita ser valiente si no va a enfrentar oposición? ¿Quién necesita ser valiente si todas las cosas van a estar en calma? Oremos para que haya calma, oremos para que haya paz, pero mientras no exista eso, nosotros tenemos que orar y pelear contra todas las fuerzas del mal, pero que también utiliza hombres para eso, utiliza seres humanos para traer precisamente la contrariedad de las cosas. Aprendamos, hermanos, a amar a nuestro prójimo, sea como sea. Aprendamos a amar a nuestros semejantes, sea como sea. Porque no estoy diciendo que vayamos en contra de algún grupo, de algún sistema, de alguna organización, de algún, tal vez algún centro del gobierno, no. Nosotros tenemos que pelear contra lo que no es justo, porque si nos llega a afectar, obviamente nosotros vamos a ver lo que va a suceder. ¿Acaso no va a venir, hermanos, el engaño a través de un sistema? Y ese sistema está siendo preparado ya. Si tú amas a los tuyos, si amas a tus hijos, no esperes que algo malo llegue para que entiendas. Despierta ahora, párate firme, habla, haz oír tu voz. Y sobre todo, bajo las características de tu fe, como decía el apóstol Pablo, sé valiente y esforzado. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer, hermanos. Alabado el nombre del Señor. Porque es un asunto, hermano, no de religiosidad. Porque en la religiosidad hay engaño. Fíjense que el sistema religioso de los judíos estaba tan corrupto que el Señor tuvo que confrontarlo. Para los que no lo saben, el sistema religioso era impuesto aún por los romanos, porque estaban de acuerdo políticamente hablando. Ahí está Anás y Caifás. Ahí están estos líderes que tenían acceso a los poderes del gobierno romano, pero no para defender la justicia. ¿Cómo murió Jesús? Sino por injusticia. ¿Acaso no dice la profecía bíblica que fue quitado del juicio? ¿Por qué? Porque la injusticia dominó. Obviamente nosotros sabemos que Dios tenía un plan y un propósito. Yo lo sé. Pero oiga bien, ¿acaso no les ha costado al pueblo de Israel hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Y todavía le costará por 7 años de tribulación reconocer que no supieron estar firmes y ser valientes y esforzados para defender su fe. ¿Por qué cree que había negocio en el templo? Porque los religiosos lo permitían. ¿Por qué cree que Jesús les dijo, en la cátedra de Moisés, ahí están los escribas y los fariseos? Y lo dijo públicamente. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Se venían contra Jesús, pero Jesús fue valiente en decirlo. Cuando Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, Jesús estaba poniendo en peligro su vida, porque estaba prácticamente desafiando al gobierno romano. Y es que, hermanos amados, ¿qué inscripción había en la moneda? Sino el sello del César.
Y Jesús dijo, sí, den a César lo que es de César, pero a Dios lo que es de Dios. Porque eso significaba, hay un dominio de los romanos sobre nosotros. Y claro, hay que pagar los impuestos, porque Jesús pagó los impuestos. Y hasta milagros sucedieron para que no se escandalizara nadie. Pero al final de cuentas, Jesús estaba peleando contra un sistema que estaba en oposición a su propio pueblo. Y Él venía precisamente para traer libertad a los cautivos. Y esa es la realidad. Por eso estoy en esto, hermanos. Parémonos firmes. Como cristianos, no de chocolate. Como cristianos verdaderos. Estemos firmes para defender nuestra fe. Estamos en contra de muchas cosas que se practican en la sociedad. Y nosotros sabemos que es injusto. Muchas cosas. No estoy refiriéndome nada más a los acontecimientos recientes. Pero tenemos entonces la responsabilidad de hablar. Yo sé que puedo predicar aquí de otras cosas, hermanos. Y más de alguien va a comentar y decir, está perdiendo su tiempo, está encendiendo el fuego. No, estoy hablando la verdad. Estoy diciendo lo que realmente nos manda la Biblia, la palabra de Dios. Yo quiero decirles con todo el corazón, hermanos, estar firmes en el Señor no significa beso y abrazo en la iglesia. No significa ir de vez en cuando. Estar firmes en el Señor no significa, hermanos, tener una plaquita de diácono. Soy diácono de la iglesia, soy ujier, tengo privilegio. Significa que eres valiente y esforzado y vive la fe cristiana como Dios manda. Y estás dispuesto aún, y de ser posible, hasta ser encarcelado por causa de tu fe. No estoy hablando de protestar como lo están haciendo ahorita. Amén. Pero estoy hablando de que usemos los medios para despertar conciencias, hermanos. Usemos los medios para hablar la verdad. Fíjese que yo me río a veces porque uno pone un texto de la Biblia y unos cuantos cristianos dicen amén y comentan, ¿verdad? Pero hay por ahí uno llamado apóstol que hasta con malas palabras, insultos y maldiciones trata a otros cristianos mal. Y sabe, hasta cristianos están diciendo, tiene razón el apóstol. Aunque hable groserías, aunque sea un hombre que no tiene educación y no tenga precisamente una identidad como un hombre de Dios con ética y respeto. Yo quiero que usted se dé cuenta. Y esos son los que llenan precisamente, son los que llenan los espacios en las redes sociales, porque a la gente le gusta eso. Y al final de cuentas, hermanos, nosotros no vamos a ganar solamente por tener seguidores en las redes sociales. Yo soy responsable de ustedes, hermanos, de los que están aquí, de los que me escuchan cada vez que puedo predicar, y gracias por darme ese privilegio de tenerlos a ustedes como una audiencia responsable. Pero quiero ser honesto con ustedes, hermanos, y quiero que ustedes entiendan, el mensaje de la Biblia es para que nos pongamos firmes, porque ya el Señor viene, y el Señor viene por una iglesia pura, sin mancha,
obviamente que se llevará a la gloria eterna. Amén. Pero que también está dispuesta, oiga bien, como Esther, a defender lo que era suyo. ¿Quién más lo podría hacer? ¿Qué le dijo su tío Mardoqueo? Quizá para esta hora Dios te puso donde te puso. Así que usa el poder que ahora tienes y la oportunidad para defender a tu pueblo. Naamán, no, ¿cómo se llamaba? Amán había preparado ya todo un asunto para él subir de puesto y que acabaran con los judíos. Pero oiga bien, Dios hizo que aquel plan malévolo cambiara en favor de los que ni siquiera se habían dado cuenta. ¿Quién estaba usando a Amán? Sino el mismo enemigo. Pero no había nadie más con influencia. Pero estaba ahí Esther, una joven que nada más había seguido los consejos de su tío. Estaba ya en el palacio, pero fue fiel. Porque dijo, si para esto entonces he llegado aquí, voy a hablar por mi pueblo. Y ustedes saben, porque nosotros a veces, hermanos, ignoramos cómo era ese movimiento en esos días. Pero si no le extendían el cetro a Esther, era como un cero a la izquierda, aunque tuviera toda la belleza del mundo. Aunque la hubieran bañado en mirra y en flores y en aromas exquisitos, de nada servía. Pero cuando el rey Asuero le extendía el cetro, le estaba diciendo, vas a venir a mi presencia y vas a estar conmigo. Eso ya era un gran privilegio. ¿Cuántos dicen amén? Era ya un gran privilegio, pero ella lo aprovechó, no solamente para estar con el rey íntimamente hablando, sino para defender a su pueblo. La decisión que el rey tomara no dependía de ella, pero lo que se trataba en la responsabilidad de ella, lo hizo, habló. Y Dios usó eso para que el rey cambiara lo que se estaba fraguando debajo. Y ustedes saben que al final la horca no fue para Mardoqueo, sino para el mismo Amán. Así como Jesús llegó a morir, el justo por los injustos. Pero Dios cambió aquella maldición en bendición para nosotros. Porque Él quiso obedecer a Dios y hacer el plan de Dios y no su propia voluntad. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:1: así que, hermanos míos, amados y queridos, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor. Amados. No todos pueden oír ese mensaje, porque hay algunos que no quieren estar firmes, ni siquiera en el apoyo de otros, que pueden estar haciendo cosas más grandes que las que nosotros hacemos en un sillón acomodado criticando. Hay otros que están en el mero fuego de la prueba y están dispuestos hasta dar su propia vida con tal de que el evangelio se siga predicando.
Es que eso, hermanos, es la historia. Esa es la historia. No podemos ignorarla, no podemos hacerla a un lado. Que nos llegue a tocar a nosotros, tal vez no vaya a ser posible. Amén. Ya oyeron ustedes aquella historia que se cuenta, ¿verdad? De aquellos que llegaron con unos cristianos, pero fingiendo estos otros que también eran cristianos ser contrarios, y les dijeron: el que niegue su fe va a quedar libre y no va a morir, pero el que no niegue su fe, aquí mismo va a caer muerto. Se fueron más de los que negaron que de los que se quedaron para confesar su fe. Y cuando se fueron los negadores, entonces vinieron estos y se quitaron tal vez los pañuelos que los ponía en anónimos, ¿verdad? Y entonces les dijeron: gracias a Dios que se fueron estos cobardes, ahora quedaron solamente los valientes. Nosotros también somos de ustedes. Hicimos eso nada más para probar quién está con nosotros y quién no está con nosotros. Tal vez no nos vaya a tocar eso, hermanos. Tal vez vamos a seguir muy bien. ¿Cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios. No muy contento porque subió la carne. Ya le subieron a la luz. Mire, la gasolina ya se fue otra vez para arriba. Y vamos a estar inconformes. Pero ¿sabe por qué? Porque están sucediendo las cosas constantemente que son injustas. Amén. ¿Acaso no hay un terremoto en algún lugar y empieza la gente a repartir víveres, ropa, empiezan a repartir colchas, agua, que es lo que se necesita siempre porque es un líquido vital, y no empiezan los negociantes a vender carísimo todo? Y en vez de entregar las cosas a los necesitados, los que ya tienen se quedan con todo. ¿No es eso injusto? Amén. Entonces, ¿qué pasa? ¿Acaso no está sucediendo lo mismo dentro de la iglesia? ¿Quiénes comentan contra la iglesia si no los mismos cristianos? ¿Quiénes comentan contra el liderazgo y los pastores si no los mismos cristianos? Como dicen el dicho, ¿verdad? Ni hacen ni dejan hacer. Hermanos amados, es tiempo que nosotros nos paremos firmes. Y si estamos en el Señor, parémonos firmes también en la palabra. Amén. En la palabra. No tome los versos que solamente te convienen. No defiendas tu fe solamente por aquello que en alguna forma te llega a afectar. A mí no me afecta en nada ahorita lo que está sucediendo, físicamente hablando, pero me ha impactado el corazón porque no estoy de acuerdo. Amén. Ni de una cosa ni de la otra. No estoy de acuerdo. Porque pudiera ser uno de mis familiares. Y hermanos, yo sé lo que se siente llegar a experimentar algo así de uno de los más íntimos y de los más cercanos al corazón de uno. ¿Y sabe qué? La impotencia al no poder hacer nada para que eso cambie. Pero por eso tenemos que hacer lo que le estoy diciendo. Tomemos la palabra de Dios tal y como se enseña. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tomemos la palabra de Dios tal y como está escrito. Por eso le estoy diciendo lo que estamos viviendo en este tiempo.
Hermanos amados, ya son los últimos días. Y si algo tenemos que hacer es levantemos nuestra voz para decirle a los demás que se unan para orar, para que haya calma en este país, para que cese la injusticia y para que haya libertad en el pueblo de Dios para seguir ministrando a otros. Amén. Hay muchas iglesias que sostienen ministros en diferentes partes del mundo. Y por falta tal vez de la economía local de esas iglesias que tienen más influencia, posiblemente puedan llegar a sufrir esos hermanos en la fe en otros países. Me estoy explicando, hermanos. Así que por esa razón estoy dando este mensaje. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia de esto que estoy diciendo? Segunda de Tesalonicenses 2:15. Dice, así que hermanos, estad firmes y retened las doctrinas en que habéis sido enseñados, sea por palabra o por carta nuestra. Amén. Las doctrinas que el apóstol Pablo enseñó son contrarias muchas veces al sistema del mundo, porque no somos de este mundo, porque el mundo está en contra de la fe y eso no lo vamos a poder cambiar. Nosotros no podemos imponer un nuevo reino. El reino únicamente lo va a poner el Señor Jesucristo cuando venga y establezca su trono para gobernar sobre todas las naciones. Oh, yo solo espero ese día, dice un himno, ¿verdad? Cuando Cristo volverá. Usted se sabe el resto del himno. Porque realmente las cosas, dice la Biblia, irán de mal en peor. Pero para eso nosotros tenemos que estar preparados. Desde ya, parémonos firmes para defender la doctrina de la palabra de Dios. La palabra de Dios no va a ser agradable a este mundo. Y por último, parémonos firmes en la gracia. Es que ni podemos ganar el favor de Dios, ni podemos merecerla por algo que hagamos. Es gracia, es favor, es misericordia. Pero para estar firmes en la gracia, nosotros tenemos que tomar en cuenta lo que Dios nos ha dado. Es tan valioso que tenemos que defenderlo a una costa de nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Sino que retrocedas, que te vuelvas mundano, que te pongas de acuerdo con aquellos que piensan lo contrario y que vivas como ellos, una vida sin control, una vida sin realmente entregarse al Señor como es debido. Pero tienes que ponerte en claro. Dice el apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 5, verso 12. Os he escrito brevemente por medio de Silas, a quien considero un hermano fiel, para exhortar y testificar que esta es la verdadera gracia de Dios. Estad firmes en ella. Esta es la verdadera gracia de Dios. Por eso tenemos que pararnos en nuestros pies. Amén. Porque dice el apóstol Pablo, el que cree o el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque muchas veces creemos estar firmes, pero cualquier viento nos puede tumbar
si no estamos realmente agarrados de la mano del Señor. Le dijo el Señor al apóstol Pablo, le dijo claramente: habla y no calles. Habla y no calles. El apóstol Pablo supo entender la voz del Señor, porque este evangelio tiene que ser predicado tal y como nos fue enseñado. Los apóstoles, casi todos ellos murieron siendo mártires, sufriendo por defender su fe. Cuando ellos estuvieron en la cárcel, golpeados, se pararon y dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Dígame usted, ¿es eso algo contrario a lo que la Biblia enseña? No podemos decirle sí a todo. Tenemos que saber reconocer que es bueno y que es malo. Bendito el nombre del Señor. Sigo siendo pastor, hermanos. Sigo siendo pastor. No necesito ser de un partido político, no estoy en la política. Pero esto es lo que me enseña a mí la Biblia. Y sobre todo, cuando conozco la historia, cuando conozco que los profetas sufrieron en manos de aquellos que los gobernaban. Dígame si Elías no tuvo que esconderse. ¿Ah? Dígame si no fue Esdras el que tuvo que pelear contra aquellos que tenían puestos importantes y que les impedían, junto con Nehemías, seguir con la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Dígame si no es parte de la historia, hermanos, reciente, el hecho de que Israel haya tenido que pelear para que gente de diferentes países regresara otra vez a su tierra. Se ha visto, ellos siguen siendo el pueblo de Dios. Siguen siendo sufridos. Y siguen peleando por su libertad. Y un día vendrá para ellos el libertador. Y cuidado quien les toque, porque dijo el Señor: quien quiera que les toque estará tocando la niña de mis ojos. Así que el mismo Señor peleará, como siempre lo ha hecho, por aquellos que están en desventaja. Alabado sea el nombre del Señor. Yo nada más estoy dando un mensaje importante. Parémonos firmes. Vamos a hacer la oración que ofrecimos. Los hermanos y amigos que nos acompañaron en esta ocasión, muchas gracias. Y espero que se unan con nosotros después de este mensaje en la oración. Aunque no va a salir al aire, pero únanse en espíritu para orar, para que Dios traiga paz a este país. Amén y amén. Pónganse de pie, mis hermanos.